¿Cómo estás? Y bienvenido a un nuevo video de la Biblia por capítulos. En esta parte estaremos tratando con Mateo capítulo 3. Estamos en el principio donde nos dice predicación de Juan el Bautista. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, en esta parte vemos algo importante que es cómo Juan el Bautista predica prácticamente a las personas diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos que en la Biblia esto es algo común. De esa manera es que se debe de predicar a las personas. Un ejemplo de esto es la predicación de Pedro, cuando Pedro está predicando, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, que dice arrepentíos y convertíos. Entonces luego sigue diciendo por aquí, en el verso 3, dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bueno, esta misma voz del que clama en el desierto es el mismo Juan el Bautista. Eso lo vemos confirmado más adelante. Este hace el camino a Jesús para que inicie su ministerio, siendo este también quien lo bautiza y a los demás. Ese era el propósito en ese momento de Juan el Bautista. Vamos ahora al capítulo 4 cuando nos dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Bueno, en esta parte se dice que Juan el Bautista era esenio y por eso llevaba esta dieta y esta forma de vestir. Los esenios vivían fuera de la ciudad y adoraban a Dios en las montañas y en cuevas porque creían que el templo estaba corrompido, algo que luego se confirma cuando Jesús vuelca la mesa de los cambistas en el templo por el negocio que tenía. Recordamos cuando Jesús azota, vuelca las mesas. Por eso estas personas aproximadamente desde los esenios prácticamente dejaron de adorar en el templo aproximadamente desde el siglo II antes de Cristo. Esto es prácticamente durante la revuelta macabea. Recuerdan el tiempo de los macabeos, cuando pasa la abominación desoladora con Antíoco IV Epífanes. Durante este tiempo, este grupo de personas, los esenios, se apartaron a los montes y a las cuevas y desde ahí adoraban a Dios durante todo ese tiempo. Vamos ahora al verso 5, cuando dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Dice que el pueblo confiesa su pecado y son bautizados por Juan, ¿verdad? Esto vemos que es algo básico, bíblico, algo que la iglesia hasta este tiempo sigue, porque es un mandamiento que si Jesucristo mismo lo hizo, también nosotros debemos de obedecer, que es el bautismo en las aguas. Esto era muy importante, por eso Jesucristo mismo, aunque nunca pecó, eso lo vamos a ver próximamente, se bautizó. Entonces dice, al ver el que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Bueno, los fariseos y los saduceos, ellos creían que por tener a Abraham por padre eran exentos de cualquier cosa. Ellos se creían que eran prácticamente superiores a todos los demás. Por eso ellos pensaban de esta manera. Cuando la palabra nos dice que todos, absolutamente todos, debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, pero los fariseos y saduceos estaban en un nivel que ellos creían que estaban absolutamente por encima de todos. Por eso Juan el Bautista les responde a ellos de esta manera. Dice, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta
a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Bueno, esto de que todo árbol es echado en el fuego, esto es una alusión a los malos, a los perversos, que dice que todo árbol que no da buen fruto es arrancado y echado al fuego, esto siendo la perdición, el infierno, ¿verdad? Entonces sigue diciendo por aquí el verso 11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Aquí vemos algo crucial, clave, que Juan vuelve y lo confirma aquí de esta manera. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Ok? La persona se bautiza en agua para arrepentimiento. Nosotros nos bautizamos prácticamente dando testimonio de que hemos muerto a nuestro viejo hombre y somos una nueva criatura. Recibimos el Espíritu Santo, recibimos el don del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bueno, aquí vemos otra alegoría del recoger el trigo en el granero y dice quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Esto está hablando de los malvados. El trigo dice recogerá su trigo. Aquí te está hablando de Jesús y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esto siendo su trigo, refiriéndose al Señor Jesucristo, los que son de Él, ¿verdad? Su trigo, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Esto es a los malvados, aquellos que decidieron desecharlo, aquellos que no tienen nada que ver con Él, ¿ok? Ahora por último vemos el bautismo de Jesús. Estamos en el verso 13. Nos dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús les respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno, aquí vemos que Jesús finalmente es bautizado. Esto es por ejemplo a su iglesia, ¿verdad? Por ejemplo a los que son de él. Por eso Juan le dice, pero tú no necesitas ser bautizado porque tú no tienes de qué arrepentirte. Recordamos que vimos cuál era el motivo del bautismo, para arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, al Jesús no tener de qué arrepentirse, por eso Juan le hace esa pregunta, le dice, pero ¿a qué vienes tú a bautizarte si tú necesitas bautizarme a mí? Porque yo sí soy un pecador, tú no lo eres. Entonces Jesús le dice, bautízame, que es necesario que me bautices para que cumplamos con toda justicia. Esto es, vuelvo y digo, para ejemplo de su iglesia, cómo su iglesia debe proceder, ¿ok? Entonces, luego viene el Espíritu Santo como paloma, posa sobre él. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, viene como paloma. Entonces se escucha la voz del Padre en el cielo. Ahí vemos la Trinidad de Dios, ¿ok? Vemos la Trinidad de Dios. El Hijo está siendo bautizado en las aguas. El Espíritu Santo viene y desciende como paloma. Y el Padre se escucha en los cielos diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno, eso es todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte, darle like, coméntanos debajo qué te parecen estos videos. Si tienes alguna duda, coméntanos por ahí debajo. A todos aquellos que quieran aportar a nuestro ministerio, los links están debajo en la descripción. Tenemos un Patreon para aquellos que quieran ser parte de nuestro Patreon. Y sin nada más, nos vemos en Mateo capítulo 4 en el próximo video. Hasta la próxima.